No sé si estamos todos. Ahora sí, cuando digan, ¿eh? Ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. La verdad es que en esta ocasión, a diferencia de otras, además de algunos temas que queremos plantearles de cosas que entendemos como respuesta, venimos realmente a celebrar, así con esa palabra, a celebrar lo que ocurrió apenas el domingo. Esperábamos, les decíamos aquí, que pudiera ser el del domingo un evento sin comparación con lo que ha pasado en el país en los últimos 30, 40 o 50 años. O sea, no hay referencia en la historia. Pero lo que ocurrió el domingo con la marea rosa rebasó cualquier expectativa. Logró realmente despertar a la gente, ir a muchísimas ciudades, a decenas de ciudades en el país, más de 100 ciudades, incluso manifestaciones espontáneas en el extranjero, para demostrar que la gente ya no quiere más de esta mal llamada cuarta transformación, que lo que quiere es que haya orden, que haya institucionalidad, que haya vida, verdad y libertad, justo como lo decía Xóchitl Gálvez el domingo en el mitin histórico. Y por cierto, histórico por muchas razones, porque ahí se vio que la gente fue por su propio pie. No hubo un señalamiento, no hubo una imagen en donde se pudiera decir que hubo gente que la llevaron, o que le repartieron refrescos, o que les dieron tortas, como comúnmente sucede en los mítines de Morena. Aquí la gente fue de manera espontánea, quiso ir y fue, quiso manifestarse y se manifestó, quiso aplaudir a Xóchitl y aplaudió. Lo que quería era realmente encontrarse con esa esperanza que está desbordándose cada día más en nuestro país, a favor de una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, a favor de la alianza del PAN, del PRI, del PRD, con todos los ciudadanos de este país, que por cierto ellos son los que le dan la fuerza que está teniendo este movimiento y que va a culminar, no hay duda, de este domingo al que sigue, el día 2 de junio, con el triunfo holgado de Xóchitl Gálvez, más allá de 5, 7, 8 puntos. Así lo esperamos, así de confiados estamos, así de seguros encontramos lo que va a suceder ese domingo. Y por eso están tan desesperados. Y me lleva a esto justo a otros temas que queremos tocar aquí este día. Porque vinieron aquí hace unos momentos unos compañeros legisladores simplemente a reaccionar por lo que ven, por el resultado que se espera. Una reacción en contra de la ministra Norma Piña, en donde les duele que simplemente haya un tribunal autónomo, precisamente la Suprema Corte, que ejerce esa autoridad y que permite que en este país haya esperanza respecto al cumplimiento de las leyes. Porque no pueden, por más que tengan mayoría en la Cámara de Senadores y la tengan en la Cámara de Diputados, simplemente atropellar lo que está en la Constitución como lo han hecho. Y por eso hay alrededor de 40 acciones de inconstitucionalidad promovidas por esta Cámara y por la de Diputados en contra de disposiciones aprobadas por ellos que son contrarias a la Constitución. Y claro, les molesta que haya una corte valiente, una corte autónoma, una corte que obedece a la Constitución, no a ningún partido, no a ningún gobierno. Obedece justo aquello para lo que fueron a protestar cada uno de los ministros y ministras cuando tomaron el cargo, con excepción de una que fue la que realmente debía renunciar, precisamente la ministra Batres, que no tiene ni idea que lo que no debió es de haber llegado ahí. Ella no tiene la culpa. Aquí, como dice aquel dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. A mí me parece que lo que hoy estamos viviendo en la Corte es una real dignificación de lo que debe ser
la verdadera y auténtica separación de poderes, donde ese poder, el judicial, está haciendo su chamba y claro, le incomoda a quien ejerce el poder ejecutivo, que es un poder totalmente autoritario. Y por eso vinieron aquí a molestarse y a querer presentar puntos de acuerdo y a exigir cosas que realmente no tienen por qué exigir, no hay derecho a exigirlas. Y luego, un segundo tema que me parece también relevante. Aquí se vino a hablar del que va a ser el próximo gobernador de Yucatán. Es evidente, todas las encuestas lo muestran. Aquí les puedo decir de cómo va quedando, cómo van. Por eso les duele. Por eso el vocero que vino a hacer frente y que empezó a desacreditar a Renán Barrera, el próximo gobernador de Yucatán, lo hace con dolor, le duele la herida, porque estaba precisamente en el equipo de Renán Barrera, en el equipo del gobierno en Yucatán, que han gobernado bien y por eso se distingue Yucatán. Por eso ha sido 3 veces alcalde Renán. Y hoy vienen con acusaciones falsas, falaces, simplemente a tratar de desacreditar a un buen alcalde, a un buen candidato a gobernador y a quien va a ganar la elección. Y en contraparte eso se reacciona y es precisamente porque hay infinidad de señalamientos en contra del Joaquín Díaz, o más conocido el Guacho, el candidato de Morena en Yucatán, que lo único que es denuncias que no son de ahora, que ya tienen tiempo, que se vienen señalando contra él. Aquí hay una gran cantidad de ellas descritas en todas estas hojas, en donde pudiéramos leerlas, pero no es el caso. Las conocen ustedes, las han señalado los medios de comunicación. Y esa es su respuesta, porque saben que no pueden contener el empuje que trae Renán, donde va a ganar la gobernatura de Yucatán, y donde además el vocero, quien vino a expresar esto, pues era el equipo, se cambia de equipo, de camiseta, como diciendo, se alquila al mejor postor, y resulta pues que le sale mal la jugada, porque ni así va a ganar en Yucatán. Y hoy pues eso le duele extremadamente fuerte. Y por último, antes de dar paso a mis compañeros para poder tocar esos temas con mayor profundidad, lo que está ocurriendo en Zacatecas, en donde vemos, ahí sí, con pruebas, que en un momento más habré de explicar, en donde él, quien es hoy el alcalde que se quiere reelegir, Jorge Miranda Castro, de Zacatecas, que tiene entre él, su padre, 2 hermanos, su esposa y 3 hijos, 52 propiedades. 10 el papá, 7 un hermano, 10 otro hermano. Él mismo tiene 7 propiedades en Zacatecas, 8 propiedades en Jalisco, una propiedad, la esposa en Zacatecas. Y los hijos tienen, entre los 3 hijos, tienen 13 propiedades. Y alguien dijera, ¿es delito tener propiedades? No. Lo que tenemos que referirnos es a cuál es su historia de vida. No tiene que se conozca ingresos por no otra cosa que no sea ser funcionario. Precisamente se habla de funcionario, 11 años en la Secretaría de Finanzas con un estimado de ingresos de 2.640.000 pesos. 9 años como secretario de Finanzas con alrededor de 10.450.000. Y como alcalde, a lo que se quiere reelegir, alrededor de 2.350.000. En total, hacen una cantidad de 15.440.000, lo que ha logrado en todos estos años. Y sin embargo, las 52 propiedades se estiman por un valor de alrededor de los 1.000 millones de pesos. Les doy 2 ejemplos. Estas 2 casas que hoy están a la venta están dentro de esas propiedades. Existen los registros, existen las copias de las escrituras públicas. Una por 17 millones y otra por 28 millones de pesos, que están a la venta y que son de las de la familia. Y por otro lado, tenemos aquí una lista vasta con todos los detalles de cada una de las propiedades, en donde está, por supuesto, la escritura y el acta, la descripción, la fecha y el cargo que se tenía cuando se adquirieron. Entonces, lo que hoy vemos es una incongruencia total entre los ingresos de una persona que ha sido funcionario de la Secretaría de Finanzas, secretario de Finanzas y alcalde,
respecto al patrimonio que tiene él, su padre, su esposa, los hermanos y sus hijos. Y eso sí que está comprobado y se tendría que investigar. En su momento se harán los señalamientos ante las autoridades correspondientes para que esto se aclare. No puede ser que disfrazados como funcionarios se hagan de tales cantidades de dinero a partir de propiedades que no pueden acreditar y que no hay ninguna congruencia entre lo que reciben como ingresos, que son los únicos, y lo que hoy tienen como propiedades, como activos, como patrimonio de ellos y de sus familias en los últimos años. Así que sí, hoy venimos y estamos muy contentos porque rompió todas las expectativas. No tiene comparación en la historia lo que pasó el domingo, en donde se establece una cosa: ya ganamos. El próximo 2 de junio este país recobrará la esperanza para poder hacer las cosas bien de la mano de Xóchitl Gálvez. Y eso les duele, y por eso estos señalamientos, porque saben que así se va a comportar el electorado y dará el triunfo precisamente a una opción que permite abrigar esperanza de que este México tiene mejor futuro del que nos han metido estos amigos de la 4T, que lo único que han hecho es destruir. Entonces le doy pues la palabra a mi compañera Kenia López para que pueda explicarnos sobre alguno de estos temas un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Gracias a mis compañeras y a mis compañeros diputados federales, senadores. A ver, yo quisiera hacer énfasis en dos puntos que han venido a abordar aquí las señoras y señores del PT y de Morena. La verdad es que es una vergüenza el punto de acuerdo que han inscrito para hoy en contra del Poder Judicial, en contra de la Corte y en contra de su presidente. Es una vergüenza. Primero que nada, porque es una bravuconería lo que vinieron a hacer hace rato los señores del PT y sus secuaces. No hay ni comisiones. No tienen 2/3 partes para que ese tema se pueda procesar de urgente y obvia resolución. Pero están obsesionados con atacar al Poder Judicial porque quieren desviar la atención de lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Lo que ya sabemos, que su ministro matraquero amenazaba a los jueces y magistrados para cumplir los caprichos de López Obrador. Lo que deberían de hacer es no venir a presentar estos puntos de acuerdo irresponsables, sino hacer uso en Cámara de Diputados de sus votos y que el juicio político en contra del ministro matraquero pues se litigue y se pongan a investigar, porque tendríamos entonces que tener a un ministro en renuncia, porque no es un ministro en retiro, Saldívar, demostrándole a México si efectivamente amenazó o no a los ministros. Entonces lo que quieren en realidad es distraer la atención. Y también lo que quieren es acentuar a unos días de la elección que no les gustan los contrapesos. Ya vimos a la señora Sheinbaum cómo en el debate dejó claro, ya ni siquiera está mintiendo, dejó claro, no le gusta el Poder Judicial, no le gustan los contrapesos. Y eso es terrible porque demuestran su rostro más autoritario. Ese punto de acuerdo lo que demuestra es que no están de acuerdo con una ministra presidenta valiente, una ministra presidenta Norma Piña, que ha hecho valer la Constitución, una ministra que no le tiene miedo al poder de Palacio Nacional, una ministra que ha defendido al Poder Judicial, a la Constitución y a los mexicanos. Pero eso no le gusta a la gente de Morena y del PT, porque a ellos lo que les gusta son los ministros matraqueros como Saldívar. Son los ministros que cumplen los caprichos de Palacio Nacional. Son los ministros arrodillados al Poder Ejecutivo. Por supuesto, desde aquí le decimos a la ministra presidenta Norma Piña que defenderemos la Constitución y la verdad, porque sabemos que ella es valiente. Y también tenemos claro
que hemos presentado más de 40 acciones de inconstitucionalidad aquí, la oposición, no los panistas, la oposición completa, porque en Morena les encanta violar la Constitución y les encanta hacer leyes que lastimen a los mexicanos, pero eso sí, empoderen y beneficien a López Obrador. Hoy, este punto de acuerdo lo que busca es refrendar el talante autoritario de Morena, de López Obrador y de la señora Sheinbaum. Pero no va a pasar ese punto de acuerdo que quiere lastimar a la ministra presidenta, no va a ser de urgente y obvia resolución y, por supuesto, demuestra claramente por qué Morena se va a ir del gobierno. Porque hoy México lo que quiere es equilibrio de poderes, es que la ley sí sea la ley y, por supuesto, es que haya 3 poderes, el poder trifurcado en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que ayude a los mexicanos, no a López Obrador y a su séquito de corruptos que ya se ha mencionado hasta el cansancio en este Senado, de esa lista interminable de morenistas que pues tienen más propiedades que el nopal. Es una vergüenza la cantidad de casas y mansiones y privilegios que han obtenido, mientras, por cierto, sigue creciendo la pobreza extrema en México. El segundo tema, compañeras, compañeros, a ver, es muy claro, lo que está pasando en Yucatán nos demuestra que sin lugar a dudas Morena está aterrado. Hoy viene un senador que, por cierto, llegó al Senado gracias al PAN, digo nada más para dejarlo claro, hoy viene a tratar de justificar lo injustificable. Miren, Renan Barrera ha declarado todo el tiempo su patrimonio. Lo ha hecho de manera pública, transparente, es consultable su evolución patrimonial. Vamos, ha tenido en 3 ocasiones la posibilidad de servir a los meridanos y ha sido tan bueno que lo vuelven a elegir y a reelegir y a reelegir. El único que ha ocultado su patrimonio en este proceso y en estos años es el candidato de Morena, quien, por cierto, hoy se sabe tiene más de 360 hectáreas en ranchos sin que pueda explicar quién pompó, de dónde sacó el señor para tener 360 hectáreas. Es una locura, es un abuso del dinero y del poder. Huacho Díaz está denunciado incluso por sus propios compañeros de partido, quienes lo han acusado de corrupto y de desviar recursos públicos. Evidentemente, la conferencia de hoy, de hace un rato, de estos señores de Morena, pues demuestran que están desesperados, que van perdiendo en Yucatán y que, por supuesto, Huacho es el ejemplo más claro de lo que no se debe hacer, porque ha sido denunciado hasta por sus propios compañeros de Morena, del Verde y del PT. Miren, Yucatán es el mejor ejemplo de los buenos gobiernos. Yucatán hoy vive la mayor seguridad de todo el país. Por supuesto, vamos a ganar Yucatán, como vamos a ganar todo el país, y vamos a demostrarle a México que sí se pueden hacer buenos gobiernos, gobiernos honestos, trabajadores, echados para adelante. Esta maravillosa marea rosa ciudadana, pero también de panistas, de priistas, de perredistas, de ciudadanos libres. Esta marea rosa que el domingo le dijo a Xóchitl Gálvez: queremos que seas presidenta de México. Esta misma marea rosa llevará a Renan Barrera al triunfo, como a Santiago Taboada en esta capital. Así es que decirles a los señores de Morena
ya no se desgasten, ya no mientan tanto, ya mejor pónganse a trabajar para que una vez que pierdan, reconstruyan ese cochinero llamado Morena, quien por cierto hoy es dirigido por el señor Mario Delgado, que debería de ocuparse de esa investigación que se le está haciendo a nivel internacional por lo que nosotros llamamos el huachicol institucional, que lastima a México y que por supuesto daña a los mexicanos. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Compartirles lo siguiente. Hace un momento me impactó ver en las redes un asesinato. Un asesinato que fue grabado, pero es un asesinato de un niño que se antepuso ante los secuestradores de su madre sin permitir que así fuera, y los disparos de los asesinos ultimaron su vida. Y esta es una muestra más que el gobierno de Morena ha claudicado porque este asesinato que fue allá en el estado del señor inquilino de Los Pinos, del Palacio Nacional, es allá en Tabasco, en Paraíso. Es impactante realmente, y una muestra es que este gobierno ha claudicado ante el crimen organizado, pero también es impactante lo que nos están diciendo, que Morena ha claudicado ante el poder corruptor que tienen muchos de sus candidatos, como es el caso de Zacatecas y como es el caso del gobernador también, el candidato a gobernador de Yucatán, que ¿saben qué? Es el delegado del bienestar que más denuncias tiene en el país, pero no por la oposición, incluso por sus correligionarios de Morena, que han denunciado los actos de corrupción para poderse hacer de esas propiedades que tiene el señor allí en Yucatán. Pero ¿saben qué? Que esa expresión que hubo el domingo en el Zócalo y en más de 100 ciudades de este país nos demuestra lo siguiente. Si el gobierno de Morena ha claudicado, la sociedad no está dispuesta a claudicar y va a sacar adelante este país con su voto el 2 de junio, para que impere la libertad y se respete la vida y se hable con verdad, donde le va a dar, estoy seguro, su voto a Xóchitl Gálvez, porque el gobierno de Morena ha claudicado y quieren que se vote por Claudia, pero el gobierno, la ciudadanía, mejor dicho, la ciudadanía no está dispuesta a claudicar, y ahí está la muestra y lo va a demostrar también este 2 de junio. Si ustedes nos los permitieran, coordinador, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Van a hacer 4 preguntas ahí para que ustedes se las turnen. Primero, precisamente los diputados y senadores de Morena pidieron a pedirle a Norma Piña que renunciara, que cosa que no creo, pero entre los argumentos que ellos presentan, es decir, dicen que porque se reunió con Alito, no sé si eso sea un delito. Bueno, pero lo otro es que quiso influir para anular la elección, la que viene, o sea que esos serían, digamos, los argumentos que ellos piden para que ella pida su renuncia, sería una. La otra, sobre la investigación de Mario Delgado. Mario Delgado salió a decir en un video que están confundiendo, que es un homónimo, que sí hay un Mario Delgado, pero ese lo acusan por narcomenudeo y que él no es, ¿no? Bueno, igualito a él. Bueno, la otra es, igualito a él. Dice la presidenta del INE que las cosas van a salir en paz, pero no sé, en Chenaló ayer acaba de haber una masacre y el presidente la minimiza.
dice que no fue masacre. ¿Qué opinan de esto? Y ya finalmente para ti, Julen, el asunto de Rocío Nale. Ayer presentaron ante Palacio Nacional las pruebas, pero no se las recibieron del enriquecimiento ilícito. No. Si me pueden dar respuesta. Rápidamente, la primera pregunta, ya lo decía muy claramente Kenia. Lo que les duele es que las cosas cambiaron en la Corte. Antes eran ellos, a través de la presidencia de la Corte, quienes ordenaban, presionaban a jueces, los obligaban, los chantajeaban. Y hoy eso se acabó. Cuando llega Norma Piña, eso ya no existe. Y entonces, claro, no les gusta, porque una figura autoritaria como la que tenemos de presidente, pues quiere que todo el mundo le haga caso y siente que pudiera ser su empleado, el presidente de la Corte, y pues no, ni es su empleado, y ahora, además ya lo viene demostrando la presidencia de la Corte, Norma Piña, a quién debe de atender y a quién debe respaldar, y esa es la Constitución, y los tiene bravísimos. Pero por eso se decía, hay alrededor de 40 acciones de inconstitucionalidad que se ha presentado desde la oposición por los atropellos que han hecho aquí con sus mayorías. Muchos de ustedes las han visto, cuando simplemente sin mediar ninguna discusión, ninguna argumentación, la quieren aprobar, quieren aplastar con su mayoría, y eso pues claro que muchas de las ocasiones han resultado inconstitucional, y por eso están así. Respecto al otro tema de Mario Delgado, pues da risa, ¿no? Es un homónimo idéntico a él. Pues ¿cómo? Claro que está involucrado, se le ha dicho muchas veces, desde cuando con los Carmona se le involucró, de ahí viene todo, hay registros en aeronaves. Por eso además, por eso fue una de las razones por las que se dio la persecución política en contra de un compañero nuestro, de Francisco García Cabeza de Vaca. Porque fue de los primeros que denunció que estaba pasando eso y estaba pasando a través de las fronteras de Tamaulipas con los Estados Unidos. Y de ahí le agarraron un coraje enfermizo y hasta la fecha lo están tratando de perseguir. Impidieron por a toda costa, de manera absolutamente irregular, que pudiera ser candidato. Pero no, está involucrado y debiera de responder, debiera de presentarse. La verdad de las cosas es que no tiene escapatoria. Me parece a mí que esta investigación, no sabemos cuándo, pero llegará a tener consecuencias para lo que está pasando aquí. Y las otras no me acuerdo. Lo de Rocío Nale. Efectivamente se presentaron ayer las pruebas y bueno, ya se esperaba. Ellos cumplían, tanto Arturo Castañeda como María Elena Pérez Jaén, la diputada federal de PAN, también pues lo que hicieron fue ir a presentar las pruebas que el presidente había pedido, y claro que el presidente pues simplemente no las recibió. Muestra de que pues no están dispuestos a investigar nada que les pueda incomodar. Como no lo están en ningún caso, como aquellos señalamientos que hay contra funcionarios que pudieran ser de Morena, del PT o del Verde, pues simplemente los ignoran. Realmente hoy las investigaciones van duras, fuertes, rápidas, en contra de quienes no son de ellos, y quienes son de ellos simplemente las ignoran. Es una administración de justicia verdaderamente deplorable la que estamos pasando en nuestro país. Gracias. A ver, ¿quiere comentar algo más? Perdón, nada más. Sí. Miren, esto es para nosotros clarísimo. Norma Piña ha sido una mujer valiente, inteligente, que ha defendido a la Constitución y a México. Quien debería de renunciar es la ministra del dedazo Batres, que ya vimos que no entiende la Constitución y que está puesta ahí solamente para defender a López Obrador. Desde aquí, por supuesto, le decimos a Norma Piña, no se raje, presidente. Es tiempo de mujeres y de hombres valientes. Confiamos en su inteligencia, confiamos en su capacidad, confiamos en esa mujer que le ha demostrado a todo México que no importa que López Obrador con todo su poder quiera lastimarla. Felicidades, ministra, presidenta, por su valentía, porque hoy es tiempo de mujeres y de hombres valientes. Es tiempo de defender la Constitución, al Poder Judicial y a los mexicanos. Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
aprovechando que está la vicecoordinadora y también jefa de la oficina de Xochitl, que nos comente, nos confirme, va a ser el cierre de campaña en Monterrey, Nuevo León, qué es lo que se está preparando para este cierre, que supongo que va a ser espectacular. En el Zócalo dio una probadita, ¿no? En el tema de la concurrencia. Para celebrar, estamos preparando. Pero que nos hable justamente de eso, se confirma que va a ser en Monterrey, a qué hora va a ser y que nos dé algunos pormenores que nos pueda adelantar, por favor. Claro que sí. Bueno, decirles que vamos a intentar estar en 1, 2 o 3 estados de la República hacia estos últimos 5 días de cierre. Tuvimos un cierre maravilloso, un cierre el domingo acompañado por 102 ciudades. Hay que litigar el número de cuántas personas estuvimos en el Zócalo, pero yo estoy absolutamente segura que fuimos cientos de miles. Ya sabemos que Batres no sabe contar, pero también es cierto que vamos… Ajá, sí. El hermano de la ministra del dedazo. Es claro que vamos a acudir en un gran cierre buscando a más mexicanos rumbo al 2 de junio, eso es un hecho. Vamos a estar el último día, el miércoles de hoy en 8, que es el último día para hacer campaña en la mañana en el Estado de México y en la tarde en Monterrey, Nuevo León, pero también vamos a ir a partir de este fin de semana a Puebla, a Chihuahua, a Chiapas, a Veracruz, vamos a visitar a Morelos, gracias, vamos a visitar 2 o hasta 3 estados de la República por día, acompañando a la próxima presidenta de este país, porque ya México se merece un buen gobierno de la mano de Xóchitl Gálvez. Gracias, senador. Jaime Valderas, de Parlamento y Debate. Buenas tardes, senadores. Jaime Valderas, de Parlamento y Debate y Acústica Radio. Senadores, nada más breve. ¿Ustedes dan por sentado que sí se realizó la reunión entre Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados y el presidente del PRI, Alito Moreno? ¿Sí lo dan por sentado o eso lo descartan? Mira, la verdad de las cosas es que los ministros, los magistrados, los jueces, todos los que tienen un encargo en los cuales tienen que emitir resoluciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia, tienen la obligación de escuchar a las partes. Se conoce muchas veces en el argot como el alegato de oreja. No tiene nada de irregular, absolutamente nada. Eso es un argumento falaz que vienen a querer poner los de Morena aquí, como si eso fuera un delito o una razón suficiente para señalarla. Ya se dijo aquí, lo que hay que hacer, lo que los mexicanos deberíamos de hacer, todos los mexicanos, incluyendo ellos, los de Morena, es felicitar a la ministra presidenta. Felicitarla por los tamaños que tiene, por enfrentar a un poder autoritario como el que está en el gobierno mexicano en Palacio Nacional hoy, hacerlo bien, hacerlo aplicando la ley, con absoluta firmeza, con absoluta independencia y con total determinación para hacer las cosas como protestó hacerlas. Eso es lo que debieran de hacer, felicitarla, porque lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Así que de mi parte y de los legisladores del PAN, no tengo duda, podemos decir que lo que tenemos que hacer es felicitar a Norma Piña y desde aquí vaya una felicitación para ella y decirle, como ya se dijo, que no se raje, que le siga, que está bien y ese es el camino que queremos y que necesitamos en México. Sí, claro. Gracias. Y a diferencia de la ministra Norma Piña, que ha dialogado y ha platicado con todos los sectores y con los partidos políticos, quien no ha ejercido este derecho de democracia plural ha sido el presidente de la República. En 3 años en la Cámara de Diputados no se reunió jamás con los diputados federales de la 65 legislatura y en 5 años no se ha reunido con los senadores de oposición. Hablamos de democracia y no la practica. Hablamos de pluralismo y tampoco lo practica. Entonces es una muestra más exactamente de una mujer que conoce el país, que conoce la Constitución, que conoce sus alcances y que además los ha ejercido con todo el derecho constitucional que le permiten las leyes de México. Finalmente les pregunta Elizabeth Robles del Canal del Congreso.
Senadoras, senadores, buenas tardes. Quisiera insistir en esta pregunta acerca de los dichos de Guadalupe Tadei sobre que las elecciones están garantizadas para unos comicios en paz después de esta reunión que tuvo con el Gabinete de Seguridad, siendo que hemos visto constantes ataques o, por ejemplo, la ola de violencia de ayer de Guerrero. Un comentario al respecto y otro comentario sobre esta reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política de los Diputados con el Tribunal Electoral, precisamente para la validez de las elecciones. Gracias. Miren, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar que así suceda. No es una cosa de qué creemos, debemos entre todos, los que tenemos alguna posibilidad de hacer, me refiero al Gabinete de Seguridad, en donde se incluye a la Marina, al Ejército, a la Secretaría de Seguridad, a que las elecciones transcurran en absoluta calma. Eso es lo que quisiéramos todos. Ellos mismos dicen que también quieren eso, pues entonces lo que hay que hacer es aplicarse. Y no se trata de querer, me parece que lamentablemente los hechos demuestran otra cosa, porque vemos la violencia, cómo se ha desbordado en Chiapas, cómo se ha desbordado en Guerrero, cómo se ha desbordado en otros estados en las que vienen sucediendo eventos como los que narraba hace un momento el senador Alfredo, en donde pasó lamentablemente esta tragedia allá en Paraíso, Tabasco, en donde lo que vemos es que la violencia electoral no se ha detenido por más que hayan hecho esfuerzos desde el gobierno. Lo que queremos todos es que al final pueda haber una elección tranquila, en paz, sin que haya pues ninguna complicación y podamos en todo caso elegir los ciudadanos de este país, la mayoría de ellos, a quienes nos representen, a las alcaldías, a los congresos locales, a las gobernaturas del estado, diputaciones federales, al Senado y a la propia presidencia de la República. Eso es a lo que aspiramos todos y es lo que realmente nos merecemos. Por eso es lo que estamos buscando entre todos, ¿no? Pues no tendríamos más preguntas registradas. Pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Vamos a ganar. Estamos preparando ya los pasteles para el día 3. Les agradecemos a las legisladoras y a los legisladores del PAN y les comentamos a nuestros amigos de La Fuente que tenemos a continuación la realización de otra conferencia de prensa que ofrece la senadora por el estado de Aguascalientes, la senadora